En esta época de pandemia, las aglomeraciones y permanecer en lugares cerrados no es lo más conveniente. Las actividades al aire libre sí están permitidas, pero a pesar de esto, escalar volcanes no entra en esta lista. Los parques de los volcanes Pacaya y Fuego se encuentran cerrados. Esta semana se ha registrado además actividad volcánica en los 3 volcanes activos del país, lo que también haría riesgosa la escalada. Para este fin de semana se tiene previsto el ingreso de una onda del este, lo que causará más lluvias y esto podría incrementar los lajares. El INSIBUME continuará con el monitoreo de las lluvias y actividad volcánica. Buenas noches, gracias por acompañarnos a esta hora en la emisión estelar de Noticiero Guatevisión. Iniciamos, hay mucha información. En este mes patrio, te rayaste con las gangas que te trae Agencias Guay para equipar tu hogar. Agencias Guay presenta. Gobierno oficializa apertura de fronteras terrestres, marítimas y aéreas a partir del 18 de septiembre, pero se deben cumplir protocolos de salud. Cerca de 1.200 iglesias evangélicas participarán en ensayos de reapertura en Villanueva. Coprecovid y Salud afirman que no han autorizado servicios. Médicos del INASIF recomiendan traslado a un centro asistencial de la ex vicepresidenta Roxana Baldetti, quien argumenta graves problemas de salud. Ministerio de Economía asegura que el Fondo de Protección al Empleo ha llegado a 184,000 trabajadores suspendidos por la pandemia. 3 empresas han sido denunciadas. Duque, Leila, Iron y Max conforman unidad canina que trabaja en la detección de drogas, armas o municiones en centros correccionales. En este mes patrio, te rayaste con las gangas que te trae Agencias Guay para equipar tu hogar. Agencias Guay presentó. Iniciamos esta noche hablando del Instituto Guatemalteco de Turismo, que presentó el plan de reactivación del sector turístico de Guatemala 2020-2021, que busca apoyar a las empresas del sector y a los más de 650,000 empleos directos e indirectos que genera en el país. El plan responde a la situación de Guatemala como destino turístico a nivel nacional e internacional. Está dividido en 3 fases que permitirán la recuperación del sector turístico: la preparación de condiciones para la reapertura, que incluye la guía de buenas prácticas, la reactivación turística y la fase estratégica a corto plazo. El director del INWAT, Maynor Cordón, habló sobre la promoción del turismo interno a través de la campaña Tu Casa Te Espera, con el objetivo de promover visitas responsables a los destinos turísticos durante los fines de semana. La promoción incluye oferta turística en paseoguatemala.com y pueden visitar ya a partir del 18 para poder tener conocimiento de los 400 paquetes que ya están trabajándose en la página, los 1,300 hoteles que nos han dado tarifas especiales y las 109 rutas turísticas para que puedan empezar a planificar su viaje. Además, continuarán los mensajes de sensibilización de la campaña El turismo es desarrollo sostenible, para que se pueda dimensionar la importancia que tiene el turista para la economía. Uno de los objetivos del INWAT es empezar una promoción turística en los países del Triángulo Norte. Conjuntamente con la ministra de Turismo Morena Valdés de El Salvador y la ministra Nicole Marder de Honduras, hemos creado el Triángulo Turístico del Norte, en el cual está Guatemala, Salvador y Honduras. Tenemos una mesa técnica en la que participan los directores de mercadeo de cada instituto de turismo, participan los técnicos de planeamiento y estamos trabajando proyectos en conjunto, porque lo más importante va a empezar a ser el movilizar el turista guatemalteco al Salvador, el del Salvador a Guatemala, el de Honduras al Salvador, el del Salvador a Honduras, de Honduras a Guatemala. Ese triángulo es sumamente importante para empezar a generar confianza, pero al mismo tiempo empezar a generar
economía. Dentro de los pilares de la reactivación, el INGUAT entregará el sello de bioseguridad turística a empresas que cumplan con los protocolos. Las empresas a partir del 16 de septiembre podrán obtenerlo ingresando a la página web del INGUAT y cumpliendo con una lista de pasos y requisitos. Para Noticiero Guatevisión, Paula Osaeta. Y este jueves, autoridades del gobierno ofrecieron una conferencia de prensa por las disposiciones que se publicaron en el Diario Oficial. Aclararon que los únicos cambios que hay son los que se refieren a la reapertura de las fronteras aéreas, terrestres o marítimas en todo el territorio nacional. También se informó de la reapertura de fronteras. Si una persona sale del país vía terrestre y regresa por la misma vía, deberá someterse a un protocolo que aún está siendo evaluado. También como parte de la reapertura de las fronteras, la vía aérea estará reiniciando sus actividades. Si un guatemalteco va a entrar vía aérea, deberá presentar los resultados negativos de una prueba de COVID-19 que se haya realizado no más de 72 horas antes de llegar al país o someterse a una cuarentena de 14 días. Respecto a los vuelos, serán las aerolíneas las que decidan cuántas personas pueden viajar en un avión. Autoridades informaron que este protocolo también se aplicará a los extranjeros que quieran visitar el país. Y si las personas sí pueden movilizarse entre departamentos por trabajo, visita a familiares o turismo en algún hotel, pero esto debe regirse por el semáforo epidemiológico. Autoridades informaron que si las personas van a viajar a un municipio que se encuentra en alerta roja, tienen que tomar en cuenta que estarán cerradas las piscinas públicas, las playas, los lagos, los ríos o cualquier recreación que provoque aglomeraciones. Primero que todo, aclarar que las disposiciones presidenciales del día de ayer, que entrarían en vigencia el 18 de septiembre, solo permiten un cambio importante. Ese cambio tiene que ver con la apertura de las fronteras, tanto terrestre, marítima, como por aire, lo cual significa la apertura del aeropuerto y la apertura de las fronteras para que los guatemaltecos y otros ciudadanos puedan ingresar al país. Es importante que logremos esto porque pronto se va a abrir con los vuelos internacionales y debemos de tener esa experiencia para atender también a las personas que vienen de fuera en esos lugares que van a poder atender a sus huéspedes. Y hace unos días, Costa Rica y El Salvador firmaron un memorándum de entendimiento para activar el transporte marítimo de corta distancia, lo que podría ser beneficioso para Guatemala y para toda la región. El pasado 1 de septiembre, los gobiernos de Costa Rica y El Salvador firmaron un memorándum de entendimiento para la implementación del transporte marítimo de corta distancia, conocido también como ferry, considerado un proyecto estratégico bilateral y regional. Desde hace muchos años ha sido uno de los planes de la región, pero fueron estos dos países que se animaron a dar el primer paso. Podríamos decir que El Salvador es el país que ha estado mucho más dinámico, mucho más agresivo. De hecho, El Salvador dice que ellos ya están listos, ¿verdad? Que en el puerto La Unión ellos ya tienen los espacios y la plataforma lista para la descarga. Y Costa Rica también se interesó en el proyecto, pero lo que podríamos decir al día de hoy, de que a pesar de que El Salvador está tan listo, incluso ellos han mencionado que lo van a abrir en el mes de enero del año 2021, no es el caso de Costa Rica, ¿verdad? Costa Rica pues empezó primero con el puerto de Calderas, pero sin embargo no tenía las condiciones ese puerto para poder establecer la plataforma para el ferry. La capacidad del ferry será de 150 contenedores por semana con un trayecto menor a las 24 horas. Según Fanny de Estrada, hay incertidumbre en la fecha, pues primero se deben probar los procesos aduaneros, toda la logística y el costo. Sin embargo, sería una buena solución para la región. Un mecanismo, cualquier cosa que nos facilite la movilización de mercancías, indudablemente que es positivo, sería de gran utilidad, pero sí tenemos que tomar en cuenta lo que estamos mencionando, que el costo tiene que ser un costo razonable, ¿verdad? Para que sea rentable. La movilización terrestre entre Guatemala y los demás países de la región es de 700,000 camiones.
El 34% de las exportaciones del país van a Centroamérica, por lo que el ferry podría ser de gran ayuda. Sin embargo, Fanny de Estrada considera que la fecha aún está lejos y que Guatemala se podría unir cuando Costa Rica y El Salvador hayan abierto el camino. En el país se utilizaría el puerto Quetzal, en donde se mueve el 60% de la carga del país. Para Noticiero Guatevisión, Paula Osaeta. En otras cosas, el volcán Pacaya ha tenido en días recientes una actividad alta con constantes explosiones y flujos de lava, ante lo cual las autoridades ya emitieron recomendaciones para las poblaciones. En algunos municipios de los departamentos de Escuintla y Guatemala se observa incandescencia y 3 flujos de lava en dirección norte, noreste y este, de unos 300 metros de longitud. Autoridades de la CONRED mantienen monitoreo por parte de la Unidad de Prevención de Volcanes. ¿Qué ocurrirá con Roxana Baldetti tras ser evaluada por médicos del INASIF? Además, reo se fuga al ser llevado a centro asistencial. Más luego de la pausa. Electroral, el suero oral para todos, presenta. Gracias por continuar con nosotros. Más información, la ex vicepresidenta Roxana Baldetti espera la decisión del juez de mayor riesgo B, Miguel Ángel Gálvez, quien autorizará o no trasladarla a un hospital nacional por padecimientos musculares. El juez recibió el dictamen de los médicos del Instituto Nacional de Ciencias Forenses, quienes evaluaron a la ex vicegobernante en la cárcel de Santa Teresa. Los médicos del Instituto Nacional de Ciencias Forenses recomiendan trasladar a Baldetti a un hospital. Y el agente de la Policía Nacional Civil, Ronaldo Cucllat, de 27 años, fue detenido en la entrada al Hospital Roosevelt de la capital debido a que se le fugó un hombre que custodiaba porque había estado involucrado en un accidente de tránsito, según informó esa institución este jueves 10 de septiembre. Según la PNC, Cuc estaba a cargo de custodiar a José Manuel Scholl Rodríguez, quien se encontraba internado en la sala de cirugía 2 por el delito de lesiones culposas. Las autoridades del hospital informaron que Scholl fue revisado por los médicos en emergencia, pero luego le dieron de alta y salió. Sin embargo, el policía no estaba en su puesto. El agente de la PNC argumentó que Scholl había sido ingresado a la sala de observaciones donde lo evaluaron, pero él ya no pudo acceder a ese sitio. Y el juzgado de mayor riesgo B ligó a proceso este jueves a 11 implicados en el caso de defraudación aduanera La Línea Consolidadores. De acuerdo con el Ministerio Público, se presentaron los suficientes indicios para dictar el auto de procesamiento. Los 6 trabajadores y ex trabajadores de la aduana de Santo Tomás de Castilla fueron vinculados al proceso judicial por defraudación aduanera y cohecho pasivo. Los 5 empresarios importadores fueron ligados por defraudación aduanera y cohecho activo. El mes pasado, la Fiscalía Especial contra la Impunidad informó que este nuevo caso se deriva de la investigación del caso La Línea, en los que están involucrados el expresidente Otto Pérez Molina y la ex vicepresidenta Roxana Baldetti. Esta organización anómala estaba estructurada para mantener el monopolio y control absoluto en las aduanas del país y así defraudar al Estado. ¿Hasta dónde lo podemos equiparar? ¿Hasta dónde lo...? Y recordemos que... Electroral, el suero oral para todos, presentó. Tenemos noticias internacionales. La violencia que se desató desde la noche del miércoles 9 de septiembre y continúa este jueves en Bogotá fue la consecuencia del malestar entre la ciudadanía y la policía, los cuales se dieron a raíz del asesinato del abogado Javier Ordóñez, lo que provocó el detonante de las manifestaciones. Las protestas empezaron cerca de las 6 de la tarde y se extendieron hasta altas horas de la madrugada, convirtiendo el área metropolitana en un campo de batalla que dejó como saldo, según cifras oficiales, 10 civiles fallecidos y 140 personas heridas, 87 policías y 53 civiles. La alcaldesa de Bogotá se pronunció al respecto, asegurando que el vandalismo y la violencia no resuelven los problemas de los abusos policiales.
Bueno, nos vamos al norte porque un usuario de Facebook publicó un video que muestra el momento de su evacuación en una zona de Oregon, Estados Unidos, arrasada por los incendios forestales que dejaron al menos 3 muertos y destruyeron cientos de hogares, según informaron medios locales. En las imágenes filmadas por el usuario se puede observar cómo el fuego se extiende a ambos lados de una autopista, a unos 3 kilómetros de la localidad de Otis. Autoridades de Oregon afirmaron que más de 35 incendios sin precedentes quemaron alrededor de 121.500 hectáreas en todo el estado. Y en otras cosas, pero siempre en Estados Unidos, el presidente de ese país, Donald Trump, aseguró este jueves como buenas y apropiadas las declaraciones en las que admitió que a principios de este año restó importancia deliberadamente al COVID-19 para no causar pánico, un tema que ha agitado la polémica sobre su gestión de la pandemia. Trump argumentó que si su propia admisión de que engañó deliberadamente a los estadounidenses sobre la gravedad del nuevo coronavirus fuera tan mala, el periodista Bob Woodward habría publicado antes la entrevista en la que el mandatario se lo reconoció, que tuvo lugar el 19 de marzo. Esta nueva controversia que encara el presidente Trump sobre el contraste de sus declaraciones sobre el coronavirus delante y detrás de las cámaras durante los primeros meses de la pandemia ha generado polémica. Nos informa Jorge Agobián de La Voz de América. Para evitar el pánico, mostrar fuerza y liderazgo. Esa es la explicación que el presidente Donald Trump plantea para responder a las críticas que lo rodean por haber minimizado la gravedad del coronavirus públicamente en los primeros meses de la pandemia. En entrevistas grabadas en febrero y marzo, el mandatario se refirió al virus como algo más letal que la gripe e indicó que le estaba restando importancia para no generar pánico. Los fragmentos de las conversaciones con el periodista Bob Woodward salieron a la luz pública este miércoles como promoción a un libro de su autoría. Este jueves, Trump atacó al escritor. Bob Woodward tuvo mis citas durante muchos meses. Si pensaba que eran tan malas o peligrosas, ¿por qué no las denunció de inmediato en un esfuerzo por salvar vidas? ¿No tenía la obligación de hacerlo? Woodward, quien también ha sido cuestionado por políticos e incluso periodistas, se defendió en una entrevista con el diario The Washington Post diciendo que su propósito no son las noticias diarias, sino el panorama completo y que estaba destinado a ser contado en su libro. La nueva polémica llega a 8 semanas de las elecciones. Su contrincante demócrata Joe Biden lo ha responsabilizado en el pasado por la gravedad de la pandemia en el país y lo hizo nuevamente. Él sabía sobre el COVID-19, que se transmitía por el aire, sabía lo mortal que era mucho más mortal que la gripe, lo sabía y lo minimizó a propósito. Peor aún, le mintió al pueblo estadounidense. Estados Unidos reporta más de 190,000 fallecidos por coronavirus, una cifra 3 veces más alta de lo pronosticado por el presidente Donald Trump en abril. Jorge Agobián, Voz de América, Washington. ¿Acudiría usted a servicios religiosos en medio de la pandemia? Volvemos con información sobre los protocolos para reabrir iglesias. Lo invito a continuar en Noticiero Guatevisión. Continuamos con más, dándole la bienvenida a Pamela Valdés, ella tiene el pronóstico del clima. María Luisa, muy buenas noches, qué gusto saludarte. Es momento de compartir con toda nuestra audiencia las condiciones de mañana para que ustedes se preparen. Automáticamente entramos de lleno con la información. A través de esta gráfica del territorio nacional le damos a conocer las condiciones y tendremos en la mayor parte del periodo y en todos los departamentos de nuestro país condiciones de cielos parcialmente nublados con altas probabilidades de actividad eléctrica, especialmente en horas de la tarde,
y parte de la noche. En las condiciones en los próximos días, específicamente en la ciudad capital, esperamos para el viernes cielos parcialmente nublados con una temperatura máxima de 26 grados centígrados. Para el fin de semana, sábado y domingo, probabilidad de tormentas eléctricas en horas de la tarde y parte de la noche. Las temperaturas máximas estarán registrando 25 grados centígrados para estos 2 días. Y por último, la salida del sol lo esperamos mañana a las 5:51 de la mañana y se ocultará a las 6:06 de la tarde. Hasta aquí con la información del clima. Que tengan una excelente noche. Gracias, Pamela. Nosotros continuamos porque las iglesias evangélicas en Villanueva se preparan para comenzar a funcionar nuevamente con la presencia de sus feligreses en los templos, aunque no tienen la autorización de la COPRECOVID. Con un aforo limitado al 50% de sus capacidades, unas 1.200 iglesias evangélicas en Villanueva comenzarán los ensayos de retorno a la apertura de los templos. Esto con el aval de la COPRECOVID, el Ministerio de Salud y la Municipalidad de Villanueva. La Comisión de Salud del Consejo Municipal estará verificando alrededor de todo el fin de semana el uso y el protocolo de cada uno de esos. Uno de los temas más importantes es pedirle a todos los feligreses que puedan llegar con su mascarilla, con su gel, bien resguardados, siempre con el distanciamiento social. Y el tema más importante es el aforo de las iglesias. Según los metros cuadrados que tenga construcción el templo, así se dejará el aforo al 50%. Dentro de los protocolos está el distanciamiento social, el uso de mascarilla dentro de los templos, así como la desinfección de cada uno de los espacios luego de concluir los servicios. Cada iglesia creo que manejamos internamente reglamentos. Y pues nosotros con la base de datos que tenemos, precisamente el domingo, a las personas que ya están confirmadas para venir, vamos a llevar un control por fecha, por horario que están viniendo, porque vamos a ampliar nuestros horarios, ¿verdad? O nuestros servicios, mejor dicho, para llevar un control en dado caso las autoridades lo requieran por parte de nosotros. Al ingresar, pues ya saben las medidas de higiene que se necesitan, limpieza de zapatos, de las suelas, la aplicación de gel, alcohol, tomar la temperatura. De momento, en este municipio, solo las iglesias evangélicas realizarán ensayos y los servicios tendrán un tiempo de duración no mayor de 2 horas. Es un tiempo prudencial, no establece únicamente que sea media hora, 40 minutos, sino sea una hora, que es una hora y media, que es lo que normalmente dura un servicio en un templo cristiano evangélico. Al final de cuentas, esto tampoco tiene temporalidad. Eso significa que a la apertura del domingo hay servicios, hay actividades, reuniones de líderes, reuniones de mujeres, reuniones de diferentes ámbitos, pues lo van a poder hacer siempre y cuando cumplan con los protocolos. Villanueva ya contabiliza 5.003 casos de coronavirus, de los cuales 202 han fallecido, lo que lo convierte en el tercer municipio con más casos del país. Con imágenes de Miriam Figueroa, reportó para Noticiero Guatevisión Andrea Domínguez. Sin embargo, pese a que la Municipalidad de Villanueva señaló que tenían autorización para hacer los ensayos por la COPRECOVID, en un Twitter, el director de esta comisión, Edwin Asturias, escribió esta noche que ni la COPRECOVID ni el Ministerio de Salud han autorizado ningún ensayo de iglesias de ninguna denominación. Las regulaciones sanitarias son claras. En rojo no se permiten servicios religiosos de más de 10 personas. La prevención del COVID-19 es responsabilidad de todos, se leía en el tuit. Y este viernes 11 de septiembre comenzarán a funcionar nuevamente los buses extraurbanos en el departamento de Guatemala. Esto en medio del temor de que algunas comunas puedan multar a las unidades pese a tener autorización de la Dirección de Tránsito. Después de 6 meses de estar detenido el transporte extraurbano por la pandemia, este 11 de septiembre comenzarán a funcionar nuevamente las unidades, luego de obtener los permisos por parte de la DGT. Tenemos el temor de que algún agente de la PMT con poca información pudiera sancionar a nuestras unidades, pero consideramos que no va a ser así, pues hemos cumplido con todos los protocolos y estamos legalmente autorizados por la Dirección General de Transportes. La Municipalidad de Villanueva, de donde se tiene una gran cantidad de usuarios, también estará implementando puestos de control, así como las paradas seguras. No vamos a dejar que ningún transportista o ningún piloto, en este caso, lleve más del 50% del aforo de su bus. Si pasa eso, simplemente es una multa administrativa
administrativa que el Juzgado de Asuntos Municipales y la PMT estarán imponiendo a los transportistas. En total, más de 600 unidades extraurbanas provenientes de Amatitlán, Chimaltenango, Villanueva, Escuintla, San Miguel Petapa, Zacatepeques y otros municipios comenzarán a llegar al departamento de Guatemala como parte de la reactivación del transporte público. Ante ello, las autoridades de la comuna capitalina también se preparan para velar porque se cumplan con los protocolos establecidos. A partir de la central de mayoreo para el área del Trébol y el área de la zona 1 nos corresponde a nosotros verificarlo y esperamos que se cumpla a cabalidad. Debo mencionarle que en este momento que se necesita disciplina, que se necesita verificación para que sea un beneficio de los vecinos, también vamos a estar en observación de otras rutas como el área de Villacanales, el área de San Miguel Petapa, Villanueva por el área de la avenida Petapa y otras áreas dentro de la ciudad para que se cumpla a cabalidad con todos esos procedimientos. El costo del pasaje será el doble para los usuarios. Con imágenes de Miriam Figueroa, reportó para Noticiero Guatevisión, Andrea Domínguez. Mira, a partir de este jueves se reactivó el transporte urbano en Escuintla en medio de protocolos por la pandemia del coronavirus. El próximo lunes se evaluará cómo fue la respuesta de los vecinos y si fueron efectivas las medidas estipuladas por la mesa técnica. De no haber cambios, se reactivaría en definitiva el servicio. La mayor polémica es definir el costo del pasaje, que en esta prueba se fijó en los 2 quetzales los jueves y viernes, en tanto que el sábado y domingo la tarifa será de 3 quetzales. Pero el usuario será quien acepte o no este monto. La mesa técnica, donde se evaluará en definitiva si se habilita o no el servicio, está integrada por área de salud, transportistas, PMT y la Comisión de Transporte de la comuna. La importancia de esta decisión es porque el municipio ha pasado de rojo a anaranjado y se busca seguir reduciendo la propagación del virus. Ya que estamos hablando de esto, vamos a actualizar los casos de coronavirus confirmados por el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social. Son 684 nuevos contagios. Esto luego de hacer 3.406 pruebas en total. El país suma 80.306 casos. La cifra de víctimas mortales aumenta luego de que se confirmaran 21 decesos. Con esto ya son 2.918 el total de víctimas mortales por la pandemia. Según las autoridades del Ministerio de Salud, hubo 619 casos recuperados estimados durante las últimas horas. En total, se contabilizan 68.927 recuperados. El tablero también da cuenta de que actualmente hay 8.461 casos activos estimados. Estos datos corresponden a la actualización del 9 de septiembre, desde las 0 horas hasta las 23:59. Y continuamos hablando porque la carrera por una vacuna contra el nuevo coronavirus se acelera, junto con las dudas y promesas de la comunidad científica. Este jueves, la revista científica The Lancet anunció que pidió aclaraciones a los autores de un estudio que publicó sobre la vacuna rusa, que destacaba sus resultados prometedores, después de que un grupo de expertos pusieran en duda sus conclusiones. Por su parte, el gigante farmacéutico AstraZeneca afirmó que su proyecto de vacuna contra el COVID-19, que está desarrollando con la Universidad de Oxford, podría estar disponible a finales de este año. Los ensayos clínicos de este proyecto fueron interrumpidos esta semana debido a la enfermedad, por ahora inexplicable, de un participante. ¿Qué monto reporta el gobierno sobre el Fondo de Protección por la Pandemia? Tenemos más luego de esta nueva pausa comercial. Gracias por seguir con nosotros. ¿Cómo se ha desarrollado el Fondo de Protección de Empleo por la Pandemia? Este día el Ministerio de Economía detalló cifras, además del Fondo para micro, pequeñas y medianas empresas. Con el decreto 13/2020, el Congreso de la República aprobó 2.000 millones de quetzales para el Fondo de Protección del Empleo que brindó el Ministerio de Economía ante la emergencia del nuevo coronavirus. La idea es brindarle 75 quetzales diarios, incluyendo sábados y domingos, a los empleados que fueron suspendidos de empresas que fueron afectadas por la crisis de la pandemia. A la fecha se han ejecutado más de 1.000 millones de quetzales, lo que sumados a los 150 millones de quetzales destinados a jubilados y pensionados del Estado mediante el decreto 25/2020,
2020 y reformado por el 28-2020 que ampliaremos más adelante, representan más del 60% de ejecución del Fondo de Protección del Empleo. Hasta el momento, con esa ejecución, se han aprobado 16.511 empresas y 184.307 trabajadores suspendidos que han sido beneficiados. Podemos observar que el comercio es el sector económico que más optó por el fondo, debido a que varias empresas de comercio tuvieron que paralizar la totalidad de las operaciones a raíz del COVID-19. Ustedes recuerdan que los centros comerciales estuvieron cerrados por completo, así como podemos observar que los servicios profesionales, administrativos y financieros, seguidos por los servicios relacionados al turismo, son los que también optaron bastante a este fondo. Guatemala, Zacatepeques y Escuintla son los departamentos con mayor número de beneficiarios. Durante esta rendición de cuentas, el ministro de Economía habló también sobre el fondo de jubilados o pensionados. De los 2.000 millones, 150 millones fueron destinados a beneficiar a los jubilados y pensionados del Estado por una única ocasión. Fueron 103.692 jubilados los que recibieron 1.446 quetzales. Además, también se dieron los datos del Fondo de Apoyo a las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas, que es de 400 millones de quetzales. Ya llevamos arriba de los 180 millones en solicitudes que estaremos trasladando a Banrural, pero también empresarios pueden acudir ya directamente a Banrural sin ningún problema. Del Fondo de Protección de Empleo se han rechazado 2.163 solicitudes y hay 2.481 pendientes de aprobación. Además, se han recibido 13 denuncias por anomalías de dicho fondo en Sololá y en la capital. Para Noticiero Guatevisión, Paula Osaeta. Y en Quetzaltenango, el segundo registro de la propiedad fue la causa de un conflicto entre un ex registrador auxiliar y un diputado del partido oficial. El abogado presentó una denuncia en la que explicó que le había exigido parte de su salario para el congresista y este reaccionó con una denuncia en el Ministerio Público. La renuncia del ex registrador auxiliar del segundo registro de la propiedad, Miguel de León Taracena, provocó que el diputado Duay Martínez reaccionara con una denuncia. En la renuncia, el abogado señaló que a la institución se le hacía la exigencia del 10.11% de su salario, 3.600 quetzales, que según le argumentaron serían para el diputado del partido Vamos. El ex registrador auxiliar asegura que desconoce la forma en la que se filtró la renuncia en las redes sociales. Solo una persona interesada en hacer un show político tendría el interés de filtrar esto. Yo pongo los hechos que constan, que a mí me constaron en mi renuncia. Si estos hechos ya venían de atrás, han venido desde la antigüedad, han venido desde las anteriores administraciones, eso a mí no me consta absolutamente nada. Es necesario que se investiguen esos hechos que ahí él mismo manifiesta que él es cómplice, porque si ustedes los leen claramente, él dice que es cómplice de un acto ilícito que ahí se da. Yo creo que vale la pena que se investigue. El diputado reaccionó con una denuncia en el Ministerio Público en contra del abogado de León Taracena y rechazó los señalamientos en su contra. Además, aseguró que él es ajeno al segundo registro de la propiedad. Presentarnos al Ministerio Público a presentar una denuncia en contra del señor Miguel de León Taracena por los hechos que creo que fueron de conocimiento de todos, de una nota donde él presenta una renuncia a una institución a la cual yo soy ajeno. Y en cuanto a la denuncia del diputado, le vuelvo a repetir, yo en ningún momento estoy haciendo un señalamiento directo con el diputado. Eso sí quiero dejarlo bien claro. El segundo registro de la propiedad se pronunció con un comunicado en el que aseguró que el abogado fue destituido y que ya no labora en la institución. Desde Quetzaltenango, para Noticiero Guatevisión, María Longo. Y 3 gobiernos han inaugurado los trabajos de construcción de las carreteras a San Pedro Jocopilas y San Antonio Ilotenango, Quiché, proyecto que inició durante la gestión de Otto Pérez Molina, reinaugurados por Jimmy Morales y ahora por Yamatei, los cuales han permanecido abandonados por 6 años y tienen un costo de 229 millones de quetzales. Alejandro Yamatei se convirtió en el tercer presidente en inaugurar los trabajos de construcción de las carreteras a San Pedro Jocopilas y San Antonio Ilotenango. Un proyecto iniciado por Otto Pérez Molina y su ministro de Comunicaciones, Alejandro Sinibaldi. A pesar de ofrecer en su campaña investigar a la compañía constructora, ahora la mantiene y coloca a otra para supervisar la obra.
En este momento los problemas legales no se han encontrado. Tenemos una obligación contractual. El Estado incumplió muchas veces porque no le dio los fondos. Nosotros encontramos un fondo de solidaridad que había que liquidar. Se ha pagado a la fecha un 38% del monto total. ¿Cuál sería el costo total del proyecto? 229 millones. Los transportistas recordaron los enfrentamientos con el expresidente Jimmy Morales por su incumplimiento con el proyecto y esperarían que Alejandro Yamatei no se convierta en el tercer presidente en dejar abandonada la obra. Hay mucha similitud con lo que ofrecen, ¿va? El dilema está en que muchos no cumplieron, nos vinieron a endulzar la boca, a robarnos la píldora. Y lo que nosotros queremos es que nos terminen las carreteras. La carretera tendría que estar finalizada para junio del próximo año. Para Noticiero Guatevisión reportó Héctor Cordero. Y el presidente Alejandro Yamatei juramentó este día a Felipe Armando Aguilar Marroquín como nuevo ministro de Cultura, en sustitución de Silvana Martínez, cuya gestión había sido criticada por la oposición. Diputados de la Comisión de Cultura habían solicitado la interpelación de Martínez, quien no se presentaba a asistir a citaciones. El gobierno no dio razón del cambio de Martínez, pero señaló que Aguilar Marroquín y los 3 viceministros que le acompañarán tendrán que velar por una ejecución presupuestaria efectiva y transparente. Aguilar, el licenciado en comunicación, ha trabajado en el abordaje de centros arqueológicos y las actividades del Bactún 13. Junto a Aguilar llegan Leonel Estuardo Reyes Estrada para el Viceministerio de Cultura y Mario Roberto Maldonado Samayoa para el Viceministerio de Patrimonio Cultural y Nacional. Carlos Sandoval seguirá como Viceministro de Deporte y Recreación. Sí tenemos una claridad de lo que vamos a trabajar y les recuerdo que la cultura maya es una de las 5 civilizaciones que fundaron la tierra y es un país que tiene un patrimonio invaluable. Nuestro principal eje de trabajo es dignificar y valorar la cultura guatemalteca, incidir en la currícula del Ministerio de Educación. Tenemos también dignificar los parques, revitalizar los parques y definitivamente tener una ejecución transparente y sana. Unidad Canina de la policía detecta ilícitos en centros correccionales. ¿Qué hallazgos hay a la fecha? Volvemos con este y otros temas. Hay más. 4 perros conforman la primera unidad canina que trabajará en las correccionales de la Secretaría de Bienestar Social, donde colaborarán detectando ilícitos. Duque, Leila, Iron y Max son los 4 agentes K9 que conforman la primera unidad canina que trabajará en las correccionales de la Secretaría de Bienestar Social para asegurar que los privados de libertad no tengan drogas, celulares o ilícitos. Se estuvieron entrenando durante estos primeros 6 meses del año, 8 agentes BTJ, que son los agentes que van a ser los que manejan a estos 4 caninos. Es muy importante mencionar que estos 4 caninos, 2 pueden detectar celulares y los otros 2 pueden detectar algún tipo de ilícitos como lo que son drogas. Se trata de un pastor alemán, 2 pastores belga y un labrador retriever. Junto a sus técnicos y cuidadores están especializados para tratar temas de niñez y adolescencia con enfoque de derechos humanos. También quiero mencionar que somos únicos en la región, hablando de materia de adolescentes en conflicto con la ley penal, de tener en todo Centroamérica una unidad canina para cárceles de menores. La semana pasada hubo algunas alertas que se dispararon a nivel nacional en el sistema penitenciario y en esa perfecta coordinación que hemos tenido con el Ministerio de Gobernación, inmediatamente pusimos a prueba estos caninos en donde hicimos diferentes inspecciones y pudieron dar con datos o resultados positivos. La unidad canina ya se encuentra trabajando y Leila fue la primera en realizar un hallazgo. Esto en el centro Las Gaviotas, en donde fueron encontrados 55 gramos de marihuana. Reportó para Noticiero Guatevisión, María Olga Menaldo. Mire, el Tribunal de Mayor Riesgo D declaró inocente a un hombre que fue acusado de un atentado en contra de un magistrado suplente en el 2013. La sentencia fue absolutoria y se señaló deficiencia del trabajo de investigación del Ministerio Público.
Durante 6 años y 10 meses, Wilfred Hernández ha llevado una acusación de atentar en noviembre de 2013 en contra del magistrado suplente Raúl Chicas Hernández. El funcionario judicial sobrevivió al ataque y el Ministerio Público investigó el caso. En estos años, el principal sospechoso del atentado fue Hernández. Sin embargo, el rumbo de este caso cambió este jueves cuando el Tribunal de Mayor Riesgo D dictó la sentencia absolutoria. Hernández estaba nervioso y cuando escuchó que el tribunal lo declaró inocente, reaccionó de manera peculiar. El tribunal resuelve en forma unánime que se absuelve al acusado Wilfred Moisés Hernández Mendoza del delito de asesinato en grado de tentativa cometido en contra de la vida e integridad personal de la víctima, abogado Raúl Antonio Chicas Hernández. Como consecuencia del fallo promulgado, se ordena la inmediata libertad del sentenciado Wilfred Moisés Hernández Mendoza. No se hace condena en costas procesales. La presidenta del tribunal argumentó que el trabajo de investigación del Ministerio Público tuvo carencias y no logró probar en acusación que Hernández participó en el atentado. Tampoco logró demostrar escenarios que un colaborador eficaz expuso en su testimonio. Sin embargo, vemos las deficiencias que hubo, la negligencia que hubo por parte del Ministerio Público y el policía no cumple con su función. El tribunal ordenó la libertad inmediata de Hernández. Con imágenes de Carlos Hernández, reportó Edwin Pitán. Bueno, y vamos de vuelta a temas internacionales porque un niño lloró agradecido por el televisor que le regaló su profesora, quien consigue estos aparatos donados para que sus alumnos de una escuela primaria en México puedan seguir las clases a distancia debido a la pandemia. Jesús agradece con lágrimas el televisor que su profesora Eliana Montiel le llevó para que siga sus clases a distancia en México. Ella ha traído una tele para así ya poder, como dicen, hacer las tareas, para no saltarme las tareas, y estoy muy agradecido con la maestra. Jesús es uno de los beneficiarios de los aparatos que la maestra Montiel consigue en donación para que sus alumnos de tercer grado puedan tomar las clases por televisión. En México, 30 millones de escolares están contemplados en el programa Aprende en Casa 2, que se imparte por señal abierta y servicios de cable, aunque los profesores también pueden organizar sesiones por videollamada. Pues ahorita en el mes fue de junio, cuando las primeras lluvias que empezaron, se inundó la parte de abajo donde vivíamos y pues ahí perdió todos los útiles Jesús, la tele y las cosas. Los padres están desempleados y pues no tienen recursos para tener una televisión, a algunos se les descompuso y no tenían los medios para adquirir. Otros estudiantes pasaban por las mismas circunstancias, por lo que la educadora de 29 años lanzó la iniciativa en Facebook y obtuvo respuesta casi de inmediato. Varios usuarios ofrecieron televisores usados, tanto analógicos como digitales, para apoyar a los menores de bajos recursos. La joven profesora los recoge en su auto y los lleva a los alumnos para que no pierdan el año escolar, que inició el 24 de agosto por televisión debido a la pandemia. Lo que siempre intento es que ningún alumno se quede atrás, que todos avancen, cada quien de acuerdo a su ritmo de aprendizaje, pero que nadie se quede atrás, ¿no? Y menos por circunstancias económicas, cuando se puede buscar la manera de poder apoyar y está en nuestras manos. El gobierno mexicano optó por el formato de clases por televisión porque su cobertura en el país es de 94% frente a 70 u 80% de Internet. Según la UNESCO, 24 millones de alumnos podrían abandonar los estudios en todo el mundo por el impacto de la pandemia. La Dirección de Innovación y Creatividad Cultural de la Universidad Autónoma de Querétaro es la plataforma en la que se expone la muestra colectiva de artistas centroamericanas, las que habitan su territorio. Pablo Juárez nos presenta los detalles en el segmento cultural. Ocho artistas centroamericanas forman parte de la exposición colectiva titulada Las que habitan su territorio, una muestra que busca exponer su visión del mundo y el lugar que habitan. Tenemos obras de varias mujeres centroamericanas. Vamos a apreciar video, instalación, fotografía, dibujo en materiales no convencionales, las huellas de
de Paulina que están hechas con láser. Tenemos también fotografía digital. Entonces, la verdad es que tenemos una amplitud de materiales, escultura. En la página del espacio que está exponiendo, que es la Dirección de Innovación y Creatividad Cultural de la Universidad Autónoma de Querétaro, en esa página podemos apreciar cada una de las piezas y podemos leer, escuchar los statements o las declaraciones de obra de cada una de las artistas. Entre las participantes se encuentra la artista de origen costarricense Paulina Vázquez, quien nos comparte su visión sobre este proyecto. La exposición nace un poco, como decía Marilyn, por una necesidad y vínculos que ya tenemos como artistas, como profesionales, y por darse cuenta de la falta de representación del trabajo de artistas mujeres en los espacios de exposición. La exposición Las que habitan su territorio tendrá una inauguración virtual con diversas actividades. La vamos a transmitir en directo en YouTube, en la página de la Dirección de Innovación y Creatividad Cultural de la Universidad Autónoma de Querétaro, la pueden buscar más fácil como UAC. Vamos a inaugurarla en la página web de la universidad este 11 de septiembre a las 17 horas, horario de México, pero a las 16 horas, horario de Centroamérica. Entonces va a estar ahí, vamos a tener un conversatorio, vamos a tener la visita guiada en 360 grados a través de todas las piezas, con el proceso, hay archivos visuales, audiovisuales, recorridos virtuales, etc. Reportó para Noticiero Guatevisión, Pablo Juárez. Y así nos despedimos esta noche, agradeciendo como siempre su preferencia, recordándole que regresamos el día de mañana e invitándolo a que nos visite en nuestras plataformas digitales. Buenas noches. Eres admirable, porque sin importar las circunstancias, demuestras esfuerzo, entrega y dedicación en tu trabajo. Por eso, hoy Ducal te rinde un sincero homenaje, porque continúas llevando los frijoles a la mesa. Es momento de estar unidos. Frijoles Ducal.